La defensa de Manuel Monsalve negó que el ex subsecretario haya amenazado a la mujer que lo denunció por violación o a su círculo cercano. Mientras la Fiscalía desvinculó a trabajadores que accedieron de manera irregular a la carpeta investigativa. Esto lo habíamos contado. Daniela Forero Ortiz, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola. Sí, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cada día que pasa el panorama judicial de Manuel Monsalve se complica más, no solo por la denuncia en su contra por violación que per se ya es grave, sino que también por las acciones que habría tenido tras cometer el delito de connotación sexual, entre ellos, por ejemplo, ordenar a la PDI acercarse a la víctima y presuntamente amenazarla. Ayer la abogada de la mujer que lo denunció, María Elena Santibáñez, aseguró que su representada recibió amedrentamientos, incluso de que podría aparecer muerta. Cerca de las 9 de la mañana del día de hoy, el equipo de defensa de Monsalve, recordemos que está encabezado por María Inés Horvitz, también por Cristian Arias y Lino Dizzi, emitió un comunicado desmintiendo lo anterior y emplazaron a la destacada penalista de delitos sexuales en denunciar lo anterior formalmente. En conversación con Radio DN, Santibáñez dijo que estamos ante un caso complejo e hizo un llamado a no revictimizar a la mujer que denunció y que ella misma fue quien le pidió prudencia a los medios de comunicación. Este es un caso complejo que ha generado conmoción nacional y por las características del imputado de los hechos, y por lo mismo genera bastante ansiedad por parte de todos los medios de comunicación. Quisiera hacer un llamado en ese sentido a cuidar la victimización secundaria que se puede dar en este caso. Por lo mismo la víctima me ha pedido que la represente y me ha pedido especialmente que indique esto, ¿cierto? Que los medios de comunicación no estén acusándola a ella o a su familia por dar un ejemplo, que lo dije en la audiencia. Recibió una visita de un periodista directamente en su casa. De tal manera que eso claramente que no corresponde, sobre todo si ella ya tiene representación legal. Más y más reacciones, por ejemplo, la del subsecretario del Interior, ex ministro de Justicia, Luis Cordero, hace de hecho una semana. Ahora dijo que los amedrentamientos que se han dado a conocer son graves y si es que vienen desde la cartera es aún peor porque estamos hablando de funcionarios públicos y que estos se deben denunciar. Son las declaraciones de la abogada querellante. En sí mismas son graves. Las amenazas implícitas o explícitas constituyen además un mecanismo de amedrentamiento indebido a la víctima y por lo tanto forma parte de la investigación. Ahora lo que se habla es de un círculo cercano que podría ser de aquí mismo, desde Interior. Mire, si es así, aún peor todavía, la obligación de los funcionarios públicos en situaciones que pueden afectar a una persona, como en el caso de la víctima, no es solo velar por atender oportunamente eso, sino que además denunciarlo por último por los canales anónimos que están diseñados. Bueno, y también hablaron desde la agrupación de abogadas feministas, puntualmente fue la presidenta de AOFEM, Andrea Bluck, quien también se hace cargo de la gravedad de las amenazas, de estos amedrentamientos. La jurista dice que es el Estado, más bien recuerda que es el Estado quien debe resguardar a las víctimas. Más a la luz de entender que hoy contamos con una ley integral contra todo tipo de violencias, entonces nos demuestra que existen tipos de violencia de género que están sumamente arraigados en nuestra sociedad. Y es preocupante ya que es el Estado el ente principal que tiene la obligación de dar una protección necesaria y suficiente a quienes hayan sufrido una comisión de un delito, especialmente si hablamos de delitos de connotación sexual. Y en ese sentido, parte de esa protección es asegurar que no existan escenarios revictimizantes que además puedan dar pie incluso a la comisión de nuevos delitos. Bueno, recordemos que ayer también se dio a conocer que el director de la PDI, Eduardo Serna, ordenó el retiro absoluto de la institución a la jefa nacional de inteligencia policial, la prefecta inspectora Cristina Vilche. Y hay más caídos también en esta trama, ya que dos funcionarios del Ministerio Público de la región de Coquimbo fueron desvinculados tras acceder de manera irregular a la carpeta investigativa. Se trata de una trabajadora a honorarios y también de un estudiante en práctica. Recordemos que tras múltiples filtraciones, el Ministerio Público, puntualmente el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, estaba bastante molesto y ordenó una investigación penal y administrativa tras estas filtraciones de estos casos de delitos sexuales. Un caso que miramos desde la vereda judicial con Daniela Forero Ortiz. Gracias. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y esto tiene evidentemente una dimensión política. Manuel Monsalve, lo contábamos muy temprano, renunció a su militancia de 32 años en el Partido Socialista y apela en una carta que envía a la hora a su ex partido al debido proceso y la presunción de inocencia. Cuando se instala en el debate o en la agenda, en La Moneda, un posible cambio de gabinete, la vocera dice que es inobjetable en el caso de los ministros que salen para la carrera parlamentaria. Paulina García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paula Andrés. 32 años de militancia, principalmente en el Partido Socialista. En teoría terminaron esta mañana con la salida de Manuel Monsalve de dicha tienda política. El PS estaba ya pensando en distintas sanciones disciplinarias que se podrían aplicar contra Manuel Monsalve. De hecho, hoy día mismo en la tarde el Tribunal Supremo iba a zanjar su permanencia en el partido, considerando que varios militantes del Partido Socialista ya habían pedido su renuncia, esto pensando principalmente en el efecto electoral que pueda traer el caso Monsalve al propio sector. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, fue consultada en vivo durante esta mañana cuando estaba dando una entrevista sobre esta renuncia de Manuel Monsalve al partido, y ella afirmó en ese minuto que no estaba en conocimiento, que no sabía que Manuel Monsalve había presentado la renuncia del caso, un debate que, sumado a todo lo que tiene que ver con el lío interno en el oficialismo, se suma a las presiones por un cambio de gabinete en el Palacio de la Moneda que lo han pedido varios sectores, no solamente la oposición, sino que también es una idea que ya ha calado en algunos sectores del oficialismo, principalmente para poder descomprimir la crisis. Sobre esta situación habla la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, y el diputado de la UDI, Henry Leal. Las presiones de la derecha para sacar a la ministra Toá responden a un aprovechamiento electoral y coyuntural de una situación grave. Por lo tanto, todo este tema del cambio de gabinete me parece que es totalmente poco atingente al momento grave que vivimos en el país respecto a la seguridad. El gobierno debe dar una señal clara y presentar las querellas respectivas por obstrucción a la justicia, por eventual infracción a la ley de inteligencia, entre otros delitos que se pueden haber cometido. Hay evidentemente un cambio de discurso luego de una semana de equivocaciones íntegros de parte del gobierno. Hoy día han soltado la mano a Monsalve, no se han querellado hasta el día de hoy. Bueno, recordemos que el gobierno instruyó al Consejo de Defensa del Estado a tomar acciones por el caso Monsalve para poder evaluar si se constituyeron posibles delitos cometidos por la ex autoridad mientras desempeñaba el cargo. En la oposición también apunta que con los datos que ya sabemos ya debería comenzarse a agilizar lo que podría ser una detención de Manuel Monsalve, que ellos avisoran debiese ocurrir en los próximos días. Bueno, y respecto al debate del cambio de gabinete, hoy día se le preguntaba a la vocera de gobierno Camila Vallejo sobre este tema. Ella dijo que no sería deseable descabezar la cartera de Interior, considerando que estamos en plena crisis de seguridad, precisando además que esa definición del cambio de gabinete la tienen que tomar los partidos que quieran llevar sus cartas para competir en las próximas parlamentarias. Vamos a escuchar lo que dijo la vocera de gobierno. No podemos, por la tarea que tenemos adelante, pretender que descabezando una institución a cargo de la seguridad del país, vamos a mejorar el combate al crimen organizado. O sea, sería hacerle el favor al crimen organizado. Necesitamos que nuestras instituciones se mantengan y se refuercen siempre, se mantengan fortalecidas para poner en el centro la tarea central que tiene nuestro país, y lo que esperan los ciudadanos. Que la agenda de seguridad, de combate a la delincuencia, de combate al narcotráfico y al crimen organizado siga siendo primera prioridad, y sobre ella trabajen instituciones fuertes. Bueno, en el oficialismo también pidieron que la próxima semana el presidente Boric convoque un cónclave post-elecciones para poder evaluar esta situación, pero aseguran que todo el cambio de gabinete va a depender de los resultados electorales que se conozcan este fin de semana. Además, gracias Paulina, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a escuchar palabras de la ministra Carolina Toá, que responde de estas y otras consultas en la sede central de la PDI, en Avenida General Maquena. Escuchemos. Al respecto, es parte de las competencias del director de la Policía de Investigaciones. Y quiero insistir, si se fijan en el comunicado que la Policía de Investigaciones hizo, ahí están las razones de la denuncia. De la solicitud de renuncia, que son distintas de las que se me consultaron a mí en esa ocasión. Muchas gracias. La ministra del Interior, Carolina Toá, que se refería en esa última parte, está participando de una actividad policial con la PDI a propósito de un allanamiento, de varios allanamientos con muchísimos detenidos que vamos a estar contando en un ratito más, pero en esa parte que escuchábamos se refiere al llamado de retiro absoluto a la jefa de inteligencia
por el caso Monsalve. Exactamente, la jefa de inteligencia de la PDI, llamada a retiro absoluto. Recordemos que ella acude al Palacio de la Moneda a recibir instrucciones verbales, de acuerdo a lo que se ha conocido por parte del ex subsecretario. Cristina Vilches Montenegro, la ahora ex jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones.